Bienvenidos a La Plaza del Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy terminaremos nuestro análisis sobre las implicaciones de las elecciones en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El episodio pasado de La Plaza de Toro lo dedicamos a tratar de comprender mejor por qué ganó Morena y sus partidos aliados con tal margen de ventaja. Buscamos comprender quiénes votaron por ellos y qué cosas creemos consideraron a la hora de emitir su voto. Alejandro Díaz nos comentaba que prácticamente en cualquier cruce demográfico, Morena y sus candidatos salían con apoyo mayoritario en las encuestas de salida. Sin importar la edad, ingreso o escolaridad, Claudia Sheinbaum nunca tenía menos de 48% del apoyo en las preferencias. En sus intervenciones, Rafael Che nos indicó que la mejora sustancial en el poder adquisitivo y la capacidad de consumo de los mexicanos en este sexenio era una de las principales razones por las cuales tanta gente apoyó a Morena. El efecto había sido tan grande que inclusive alteró la composición del peso de los sectores en la economía mexicana. Al mismo tiempo, la ausencia de instrumentos adecuados de competencia al interior de los partidos de oposición los llevó a imposiciones en las candidaturas que les costaron caro en muchos comicios. Hubo desbandada de candidatos hacia Morena y aliados, y solo Movimiento Ciudadano y un poco el PAN pudieron defenderse relativamente mejor, pero aún empeorando ligeramente frente a sus resultados de 2021. En este segundo episodio, retomo la conversación con Rafael Che y con otros ponentes invitados para tratar de entender mejor algunas de las implicaciones para el país que se vislumbran en el corto, mediano y largo plazo. Quisiera empezar por despejar una de las principales dudas que me surgieron tras los resultados de la elección. ¿Por qué los problemas de inseguridad, que repetidamente salen en el top 3 de los principales problemas que las y los mexicanos indican en encuestas de opinión, por qué estos problemas no tuvieron ningún efecto sobre la intención de voto de los partidos que están en el poder? Y digo partidos porque no solo no afectaron a Morena a nivel federal, sino tampoco a nivel local. Es más, ni siquiera al PAN a nivel local. Chiapas, Veracruz, Morelos, Guanajuato están llenos de problemas de inseguridad, y en esas entidades federativas, los partidos gobernantes retuvieron la gobernatura. ¿Por qué? Le pregunté a la más reciente profesora distinguida de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Sandra Ley. Hola Miguel, es un gusto estar aquí. Soy Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad en México Evalúa, pero desde hace varios años me dedico al estudio de la violencia y su relación con la política y específicamente en las elecciones. Yo creo que no es ni que pensemos que debería tener más peso y eso esté mal, ni que la gente lo ha normalizado. Creo que es una historia compleja. Em, en lo que hemos estudiado en esta elección particular, pues nos hemos enfocado mucho en la violencia que ejerció el crimen organizado contra actores en la política. Y esa es probablemente quiero empezar por ahí porque creo que lo que es más visible para la gente, ¿no? Y efectivamente, se trató de la elección más violenta, sin duda. Si comparamos personas candidatas asesinadas, si comparamos ataques en general, si comparamos funcionarios junto con familiares y personas candidatas, la que sea que midamos, esta fue la elección más violenta que hemos tenido comparativamente con 2018, 2021 o incluso el periodo completo de 2006 a 2012. Si partimos de ahí, eh, tal vez podríamos esperar que podría tener un efecto muy grande de castigo, pero ahí es donde digo, por supuesto que normativamente es lo que esperamos, pero es más complejo. Entonces lo divido en dos partes.
por un lado, sí encontramos, en consistencia con el proyecto de Votar entre balas y el reporte asociado a democracia vulnerada en el que trabajamos en México Evalúa, es que por ejemplo, de los 15 municipios más violentos en términos de estos ataques, en 11 de ellos vimos reducciones en participación electoral. O sea, sí hay un efecto, ¿no? En el comportamiento político de los votantes. Tal vez, Miguel, lo que es contrario en el sentido de rendición de cuentas en el que estás diciendo, ¿no? Como normativamente esperaríamos que el votante pueda castigar a sus gobiernos. Pero por eso digo, es más complejo que eso. Lo que sabemos es que más allá de estas elecciones, lo que ocurre con este tipo de violencia ante estos ataques, los votantes más bien se repliegan y dicen, ¿yo por qué voy a ser parte de esta elección? Cuando claramente hay alguien que está decidiendo quién va a ganar, ¿no? Hay un grupo que muy claramente está movilizando y desmovilizando por distintas vías para que sea cierto candidato o candidata quien gane, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento a tomar en cuenta de esas complejidades en que el efecto no se ve necesariamente vía rendición de cuentas electoral, sino a través de la disminución en participación. Ese es como el primer efecto que vemos. De hecho, quienes más se desmovilizan, es decir, quien menos salen a votar, son las víctimas directas de la violencia, es decir, aquellos que a lo mejor tienen un familiar desaparecido, que han sufrido el delito de manera directa a través de balaceras o extorsión, ¿no? Entonces, esas personas deciden no salir a votar por miedo, por desencanto, por desconfianza en las instituciones. Entonces, hay una parte ahí también que si nos despegamos un poco de esa parte más normativa, pues decimos, pues claro, tienen toda la razón en por qué en por qué ser parte, ¿no? De instituciones que no les han respondido. Esa es la lógica de la que están partiendo. Podemos estar en de acuerdo o en desacuerdo, pero simplemente entender esa lógica. Ahora, entre los que sí permanecen activos políticamente y salen a votar el día de la elección, es difícil que el tema de seguridad permee como para poder eh, premiar y castigar en temas de seguridad. Y es complejo por distintas razones. Entonces, otra vez digo, no es que estemos mal en desear que sí se castigue, pero hay un proceso más difícil que simplemente la normalización. Entonces, en esta parte de la rendición de cuentas electoral, lo que ocurre es que hay muchos temas a partir de los cuales los votantes no deciden ejercer su voto. Para algunos será la economía, para algunos será la violencia, para otros más serán otras dimensiones de política pública, desde a lo mejor programas sociales más concretos, por ejemplo, o bienestar, como cada quien lo defina. Eh, y la seguridad en particular es algo que se vuelve difícil de saber a quién atribuir la responsabilidad, porque los tres órdenes de gobierno son responsables en distinta medida, junto con actores armados que claramente están haciendo algo al respecto. Entonces, ¿cómo sé a quién voy a recompensar o a castigar si tengo tres órdenes de gobierno que además, si estoy en un lugar en donde son tres partidos distintos, los tres partidos están echando la culpa entre unos y otros? Y se vuelve muy difícil para el votante saber a quién castigar. Entonces, estadísticamente lo que tenemos evidencia es de que solamente en aquellos lugares en donde hay alineación partidista, es decir, es el mismo partido en los tres niveles de gobierno, se logra castigar por temas de seguridad. Es decir, son aquellos lugares en donde el votante tiene pues relativa claridad sobre que pues el responsable es un partido, punto, ¿no? A mí ya que por más que se quieran echar la bolita, ese es el partido al que tengo que castigar. Y eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Históricamente, esos son los lugares en donde se puede hacer ese castigo, esa premiación por resultados de seguridad. Y entonces ahí es donde se vuelve difícil poder decir que la violencia sea como el tema. Creo que también hay una parte, Miguel, que hay que tomar en cuenta que no solamente está del lado de la demanda, ¿no? Digamos, de la parte de los votantes, sino también de parte de la oferta. Entonces, tuvimos candidatos que si bien el tema de seguridad estaba ahí, y si bien ahora sí se habló de manera más directa de lo que se habló en otras elecciones, la realidad
es que nadie habló de crimen organizado de frente como para poder no hacerlo un tema de campaña, de tener apuestas claras y distintas. Y si eso no lo vimos a nivel federal, tampoco lo vimos a nivel local, mucho menos. Hay muchos menos incentivos para hacerlo, porque no hay una tesis reciente de Óscar Pocasangre de la Universidad de Columbia encuentra que no hay rendimientos electorales por hablar de seguridad. Entonces, digamos que esto es un tema de oferta y demanda, ¿no? Si no gano nada por hablar de seguridad y al votante se vuelve tan difícil identificar quién es responsable, ¿cómo es que seguridad se puede volver un tema a partir del cual premio castigo según desempeño en seguridad, ¿no? Entonces, esa es la complejidad. Y entonces no es que no quisieran poder castigarlo, es que muchas veces no se puede, o por un contexto que no te lo permite, ¿no? O por limitaciones de percepción y conocimiento que no permiten al votante poder hacer como toda esa evaluación y entonces dirigirlo en el voto. Y yo creo que en esta elección además jugó por mucho otros elementos que fueron mucho más tangibles y estuvieron mucho más presentes en temas de desarrollo económico, que creo que tuvieron un mayor papel, además de esta concurrencia con el nivel federal que inevitablemente empapa las elecciones a nivel local. Una duda que ha tenido mucha gente es a qué se debe que la coalición de Morena y aliados vaya a obtener un porcentaje de curules en la Cámara de Diputados muy superior al porcentaje de voto que recibió. La coalición del gobierno se perfila para contar con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, siendo capaces de aprobar cualquier iniciativa de ley, inclusive las reformas constitucionales. La ley dice que ningún partido puede tener más de 8% de sobrerepresentación en escaños relativo al voto que recibió, pero juntos, como coalición, Morena, Verde y PT, tendrán alrededor de 18% de más curules que votos emitidos. ¿A qué se debe esto? Le pregunté a Arturo Sánchez, exconsejero del INE. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Soy Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública en el TEC de Monterrey. Número uno, tenemos un sistema mixto. Una parte, 300 diputados eligen por mayoría relativa y otros por representación proporcional. Los que gana un partido por mayoría relativa no se los puedes tocar. Si un partido gana muchos de esos, no se los puedes tocar, los ganó en cada distrito. Bueno, después de que eso ocurrió, el reparto de los otros 200 sí tiene que ver con el porcentaje de la votación. Entonces, si un partido ganó muchos de mayoría relativa y tiene un alto porcentaje de votación, pues también le toca parte del pastel en los 200 de representación proporcional. Pero eso haría que un partido tuviera una gran mayoría en la Cámara. Por eso la ley dice, ok, ganaste muchos de mayoría relativa, no te los toco, pero de representación proporcional te voy a dar solamente los que permitan que te sobrerepresentes hasta un 8%. ¿Qué es esto? El total de diputados que un partido puede tener no puede ser más del 8% de sobrerepresentación del porcentaje de la Cámara. Si yo gane 60% de los votos, pues no puedo tener más de 68% del total de la Cámara. ¿Cómo se hace eso? Pues hacen las cuentas, se hacen los números, quien se pasó, pues se le quitan diputados para que tengan partido por partido, no más de lo que la ley permite. Y eso lo hace el INE. Ahorita no podemos hablar de sobrerepresentación, sino hablaremos de eso en el caso de que el INE haga un reparto de diputados de representación proporcional que violenten este 8%. ¿Cuál es el problema? El que tú dices, Miguel. Lo que ocurre y sabemos es que en el caso de Morena va junto con el PT y va junto con el Verde. Entonces, si los tomamos como coalición, pues uno diría 54% no le queda más que el 62% con el 8% de sobrerepresentación, pero no se toman así las decisiones, sino se toman partido por partido. Y eso es lo que permitiría que si al Partido Verde le das lo que corresponde, al PT los que le corresponden y a Morena los que le corresponden, juntos tendrían mucho más del 66% de la votación. ¿Por qué
no los podemos tomar como coalición, porque la ley establece que la coalición es solamente para la elección, no para el trabajo legislativo. Que ellos se pongan de acuerdo en el trabajo legislativo es otra cosa, pero la coalición solamente funciona para motivos electorales. Así que es posible que pase lo que tú estás mencionando, que partido por partido ninguno se sobrerepresente, pero la coalición en su conjunto sí quede muy sobrerepresentada. Y eso finalmente seguramente irá al Tribunal Electoral, que dirá si es que el reparto que haga el INE es el correcto o deberán hacerse ajustes. Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. Morena obtuvo prácticamente carro completo en las elecciones pasadas y se perfila para contar con los curules suficientes para aprobar prácticamente cualquier reforma. El presidente López Obrador ha indicado que, en el mes de septiembre de este año, la nueva mayoría que controlará el Congreso discutirá y muy probablemente aprobará un paquete de reformas que él envió al Legislativo el pasado 5 de febrero. Entre ellas, se destacan varias como son la reforma al Poder Judicial y una nueva reforma electoral. La discusión de estas reformas ameritará episodios completos de este podcast, dada la envergadura de lo que se plantea modificar. Pero aprovechando la visita de Sandra Ley y Arturo Sánchez, les quise preguntar sobre algunos aspectos puntuales de estas reformas como una especie de previa a esa discusión. Primero, indagué con Sandra sobre la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano y las implicaciones en materia de seguridad que esto tendrá. Esto fue lo que me comentó. Pues mira, Miguel, en cuanto a la reforma del Poder Judicial, yo comparto, por un lado, la visión de que efectivamente el Poder Judicial tiene mucho que plantearse y considerar en su renovación, en las formas en que ha operado por muchas décadas. Tenemos trabajos de años atrás, en donde ya era muy evidente, pues, redes que existen, ¿no?, de compadrazgos y amiguismos dentro del Poder Judicial, y eso es algo que se señaló ya desde hace años, y sin duda, eso es algo que debería estar cambiando en el Poder Judicial. Pero el poder, en general, necesitamos una reforma del sistema de seguridad y de justicia mucho más de fondo que lo que se está planteando ahora. Y eso es lo que, otra vez, ninguna de las candidaturas planteó. Si vamos a tomarnos en serio lo que necesitaremos en esa materia, pues es una reforma profunda de tal manera que, como ya lo hemos platicado anteriormente, esas redes de protección que han sustentado el crimen organizado desde, ¿no?, décadas atrás, se puedan desmantelar. Pero eso no es lo que está planteando esta reforma. Parte del hecho de que son corruptos y entonces necesitamos ahora que sean electos, ¿no?, por un proceso popular, ¿no?, una elección popular. Y que de esa manera se pueden desterrar esa corrupción y esos redes y compadrazgos. Sin embargo, si estamos hablando de que a mí una de las cosas que me preocupa desde el punto de vista de seguridad, en lo que yo me dedico, es si estamos preocupados ya desde estas elecciones, viendo hacia atrás en procesos anteriores, de la incidencia que ha tenido el crimen organizado en procesos electorales, ¿por qué no lo harían, ¿no?, en estos procesos electorales de selección de candidatos, cuando ya están también asesinando a jueces
y están asesinando a miembros del Poder Judicial, ministerios públicos, etcétera. Entonces, ¿por cómo es que podríamos esperar que eso no ocurriría también en procesos de elección popular de jueces? Y entonces quedaría aún más vulnerable el Poder Judicial y habría muchos más espacios para que el crimen organizado sea parte también de esos procesos que ya sabemos que lo ha sido, ¿no? Por supuesto, está otro nivel más que podemos discutir más a fondo de quiénes al final serían estos candidatos, lo que significaría dentro de la política partidista, los perfiles que al final sí se pueden se podrían estar eligiendo y se estarían postulando, y el elevado costo que significarían esas elecciones, dado que de por sí tenemos, ¿no?, baja participación en ese tipo de elecciones porque hay bajo conocimiento, bajo interés, y entonces se vuelve todavía más costoso esos procesos, que de por sí uno de los reclamos que tenemos es lo costoso que es nuestra democracia, ¿no? Entonces, digamos, de raíz no está atendiendo el problema real que tenemos, y podría estar exacerbando muchos más. No necesariamente estamos partiendo del diagnóstico equivocado. Sin duda hay una reforma que se tiene que estar haciendo en el Poder Judicial. La pregunta es si esa es la vía para hacerlo, como nos ha pasado en muchos momentos de nuestra historia política, Miguel, en que tal vez sí tenemos un diagnóstico relativamente acertado, pero no estamos acertando, sin embargo, con las políticas públicas al respecto. Ahora, en cuanto al tema de Guardia Nacional, la propuesta pues radica en reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza armada con una función esencial en seguridad pública, adscrita a la Secretaría de Defensa, y en ese sentido entonces propone que la Guardia Nacional esté sujeta al fuero militar en caso de faltas en tal ámbito, y se considera además que pueda tener coadyuvancia en investigación de delitos y se le reconozcan los mismos derechos y prestaciones que las Fuerzas Armadas. Me parece otra vez que hay un diagnóstico que es incorrecto, y de ahí que entonces la propuesta sea errónea. Entonces, primero, los planteamientos de los que parte la propuesta, por un lado, argumenta la alta confianza y aceptación que tienen las Fuerzas Armadas. Sin duda, todavía gozan de mayor aceptación y confianza, pero una revisión de la ENVIPE de 2011 a la fecha nos revela que el personal militar, aunque tiene ese lugar privilegiado, empieza a tener un proceso de desgaste. Entonces, esos rubros de mucha confianza o muy efectivo empiezan a reducirse. Y si bien la serie que tenemos para Guardia Nacional es corta, también tiene una ligera disminución en estos porcentajes. Entonces, tampoco es que podemos decir que goza por completo, ¿no?, como de un cheque en blanco por parte de la población. Parte de la idea de que aunque la Guardia Nacional tenga una formación militar, en su acción es policial. Pero, Miguel, como sabemos, tenemos evidencia de que la formación militar sí importa en el tipo de acción que realizan al final, el uso de la fuerza, el tipo de aproximación que tienen a la sociedad. Creo que eso también, pues, con la preocupación que hemos tenido, como eso abona a un proceso de militarización que sabemos no ha contenido la violencia, y tenemos también evidencia muy firme al respecto. La iniciativa de Guardia Nacional también apuesta para su fortalecimiento. Y esto va en detrimento de las policías subnacionales, estatales y municipales, ¿no? Y amplía el espacio de impunidad. Entonces, esto nos preocupa por dos razones. Por un lado, sabemos que el ámbito más débil hoy en México es el ámbito municipal. Y entonces, otra vez, tenemos una propuesta que apuesta por fortalecer lo federal en detrimento de lo subnacional. Sabemos que el ámbito de fuerzas del Estado más débil son las policías municipales, y esto es por completo, es no apostar por las policías municipales y su fortalecimiento. De hecho, una de las cosas que más nos preocupa de las policías municipales, entre muchas otras cosas, es las pésimas condiciones laborales en las que trabajan. Y al contrario, con Guardia Nacional, lo que se les estaría otorgando son todas las prestaciones de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto genera todavía más disparidades y desigualdad entre las fuerzas del Estado, y hace mucho más débil, ¿no?, a los municipios de poder reclutar y tener carreras policiales, que eso es algo en lo que sí deberíamos estar apostando. Al mismo tiempo, bueno, y además en términos presupuestarios, se expande también los gastos de operación para la Guardia Nacional, los recursos materiales que se le destinan. Entonces, con la formalización de Guardia Nacional como Fuerza Armada adscrita a Sedena, va a seguir el aumento del presupuesto para las fuerzas militares, ¿no? Entonces, otra vez,
En lugar de apostar por mayor fondos en lo local, estamos apostando por el nivel federal. Y el marco de la propuesta también reconoce las relaciones de complicidad que se han gestado y, sin embargo, también postula que Guardia Nacional está sujeta al fuero militar. Entonces, aunque haya violaciones de derechos humanos, aunque veamos estas relaciones tan complejas entre Estado y crimen organizado, pues esta posibilidad de que estén dentro del fuero militar, pues abre más camino para el crimen organizado y así que puedan operar con impunidad, porque no sabemos lo que ha pasado con el fuero militar en este país, ¿no? Y que no terminamos otra vez de atender esas violaciones de derechos humanos, corrupción que existe dentro de las fuerzas del orden. Si bien la reforma está apuesta por fortalecer capacidades institucionales del Estado mexicano, pues esto lo que te estoy compartiendo aquí es cómo se robustecen las fuerzas del orden federal sin mecanismos de fortalecimiento de las fuerzas subnacionales y con un fuero militar de Guardia Nacional, pues los valores de seguridad ciudadana quedan en riesgo, además de una impunidad que sigue en expansión. Entonces, las dos, me parece, tanto por el ámbito judicial como el ámbito de seguridad con Guardia Nacional, no es una apuesta por reducir impunidad, sino que todavía se abren más espacios y se abren espacios también para seguir estrechando los lazos entre crimen organizado y Estado. Y creo que eso es lo que nos preocupa más de estas propuestas. Pensando en otra de las implicaciones de las reformas que pudiesen aprobar, está la reestructuración del INE y la manera en la cual supervisamos las elecciones. Las reformas del presidente plantean múltiples cambios al INE y a los institutos electorales a nivel local que desprenden un tufo antidemocrático. Precisamente por ello, el intento de modificar estos institutos es mucho más visible y, en principio, políticamente costoso. Dada la conformación del Congreso, la presidenta electa Claudia Sheinbaum pudiera durante su sexenio terminar de nominar consejeros del INE afines a su partido o ideología sin ningún problema. Esa sería una manera mucho más silenciosa de cooptar al árbitro electoral, sin tener que hacer toda una reforma constitucional con las implicaciones que esto conlleva. Entonces, ¿por qué han optado por esta ruta mucho más visible? Le pregunté esto a Arturo Sánchez. Es muy importante la pregunta. En primer lugar, si un partido tiene, junto con sus aliados, 251 diputados, ya puede tomar nada más por ese simple hecho una cantidad de decisiones sin consultar a la oposición. Por ejemplo, rápidamente, el presupuesto. El presupuesto del año que entra la toma la Cámara de Diputados y se necesitan 251 votos. Entonces, esa mayoría que sí tiene Morena ya le da un poder muy grande sobre el control de una de las cámaras y también de la otra de las cámaras, la Cámara de Senadores. Entonces, tiene un gran poder. Nos acostumbramos del 97 al 18 de que eso no ocurría. Y entonces había que negociar entre todos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Morena y sus aliados tienen los suficientes votos para imponer reformas. Ahora, tienes razón. ¿Para qué hacer una reforma muy polémica si van a poder con su mayoría nombrar consejeros electorales, nombrar magistrados en el tribunal? Es más, van a poder nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a poder decidir lo que se les dé la gana sobre el INAI y sobre otros organismos autónomos, en fin. En el caso particular del asunto electoral, yo creo que hay varios temas que le interesan a el presidente en su iniciativa de ley y que Claudia Sheinbaum ha continuado. Número uno, le interesa que los consejeros electorales sean electos, igual que los ministros de la Corte sean electos. Y eso sí requiere de una reforma constitucional y una reforma legal. Segundo, le interesa, y así están en todos lados, tener el control del padrón electoral, que el padrón electoral regrese a la Secretaría de Gobernación. Eso solamente se puede lograr con una reforma constitucional y legal. Tercero, le interesa que no haya institutos estatales electorales, sino que sea un solo instituto, el INE, el que organice, bueno, ya no se llamaría INE, el que organice todas las elecciones federales y locales en toda la República.
Eso también requiere de una reforma constitucional importante. Y desde luego le interesa también que el Tribunal Electoral, que es el que sanciona al INE en caso de que cometa algunos errores, también sus magistrados sean electos. Todo eso no sería necesario si lo que le interesara fuera solamente, pues, tener el control del Consejo General y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. No, les interesa más. Les interesa, por ejemplo, desaparecer al servicio profesional electoral, que es el conjunto de trabajadores del INE que hacen la elección, que están en toda la República, y sustituirlos en aras de la austeridad por funcionarios contratados temporalmente para cada elección. Pues ese tipo de definiciones sí requiere de reformas constitucionales. Ahora, si estas reformas que hemos comentado se dan, yo creo que hay un gravísimo riesgo para la democracia. No para la democracia en extendido, sino para la organización de las elecciones. Yo creo que este proceso electoral salió bien porque el Consejo General hizo bien su trabajo, pero sobre todo porque había un servicio profesional electoral que se encargó de en cada distrito organizar las cosas bien. Si no tuviéramos ese servicio, sería muy complicado que las cosas hubieran salido tan bien como salieron el 2 de junio. Segundo, la confianza del ciudadano en la autoridad electoral está en el INE, está en la credencial que tienes. Nos pasamos muchos años cuando esa credencial te la daba la Secretaría de Gobernación. La da el INE justamente para dar independencia y credibilidad. Pues yo creo que se perdería esa credibilidad en la credencial si regresara a la Secretaría de Gobernación. Y finalmente somos una república federal y en consecuencia, pues sí hay cuestiones en cada estado de la república que se tienen que resolver por los institutos estatales electorales y no por el INE. Si centralizamos todo el control de las elecciones en el INE, dejamos a los estados sin la capacidad de influir en las cuestiones particulares de cada una de las entidades que tienen muchos detalles específicos. Cada uno de los estados tiene diferente número de municipios, diferente número de miembros en su congreso local, etcétera, y que tienen que resolver en la soberanía estatal. Bueno, la propuesta es acabar con eso y centralizar todo en el INE. Me parece que también sería un error, pero en consecuencias sí habría necesidad desde el punto de vista del gobierno de hacer una reforma que modifique estas cosas y desde luego sí tendría impacto en la organización electoral. Ya hablamos en el episodio pasado sobre lo acontecido con los partidos de oposición en México. Al menos por su tamaño muy disminuido en términos de representación, no se vislumbran como un obstáculo real para las decisiones de la coalición mayoritaria. Pareciera que estamos por volver a las épocas priistas del siglo XX, donde el presidente que controlaba el partido dominante en el Congreso podía hacer o deshacer prácticamente a su antojo. Las pocas resistencias a estos designios venían por el lado de ciertos grupos de poder económico o político. Estos últimos eran corrientes al interior del mismo PRI. Se vislumbra que la coalición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum enfrente oposición de los mercados o de ciertos grupos al interior de Morena. Nos acompaña nuevamente Rafael Che. Yo soy Rafael Che, soy doctor de Ciencia Política por la Universidad de NYU en los Estados Unidos. Actualmente soy socio de la firma Signum Global Advisors, con base aquí en Nueva York, y prontamente vamos a abrir una oficina en la Ciudad de México. Interesante porque sabes que digamos, de la respuesta directa es difícil para Claudia y de hecho le ayuda mucho que López Obrador siga presente. Y porque ahorita la gran narrativa es eh, mientras más, mientras más real sea el retiro de la política de López Obrador, mejor para Claudia. Yo de hecho lo veo un poco al contrario, por dos razones. Uno, la presencia de López Obrador, sobre todo ahorita durante la transición, le ayuda a Claudia a romper la burbuja económica en varios indicadores macro. O sea, para Claudia es muy difícil sostener un superpeso. Pero López Obrador, esa figura,
permite que ella pueda empujar reformas constitucionales y que la responsabilidad sea compartida con López Obrador en el corto plazo, ¿no? Y que cualquier evaluación macro sea compartida con López Obrador en ese sentido. Eso en el corto plazo. Pero en el mediano a largo plazo, la presencia de López Obrador mantiene integrado a Morena. Y sin López Obrador, la formación de facciones que de facto existen se institucionalizan. Entonces, la gran clave que tuvo López Obrador es que en el último año, durante la elección presidencial, no permitió la formación de facciones oficialmente, ¿no? Y eso está estipulado dentro de las líneas o reglamentos de Morena. Pero de facto él lo ejerció. Y en el momento que él desaparezca del panorama político, Morena se vuelve una bestia mucho más difícil de controlar para Claudia. Entonces, de hecho, le conviene que López Obrador en ese sentido siga como presidente del partido, siempre y cuando ella y López Obrador sigan en acuerdo del tipo de políticas públicas con las que van a avanzar. Ahora, contrario contra los que muchos piensan, yo lo que veo es que hay un nivel digamos, de concordancia ideológica entre las políticas de López Obrador con Claudia Sheinbaum. Y eso se vio desde la nominación clara de López Obrador con ella y las mismas posturas que ella ha tenido. Hay muy pocas de las reformas donde ella realmente tiene una diferencia sustancial con López Obrador. Una es la reforma de seguridad y la segunda es la reforma judicial. Y en esas, lo que vemos al menos con una es que López Obrador quiso dar el madruguete, ¿no? Para que no haya modificaciones de contenido. Entonces, otra vez, como para resumir lo que estoy diciendo es, la oposición interna de Claudia existe, que López Obrador esté ahí limita ese tipo de oposición siempre y cuando Claudia y López Obrador estén coordinados. Ahora, para darte una idea, más o menos digamos, del 60% del voto que tuvo Claudia, ¿cuánto sería solo de ella? ¿No? Solo de ella como candidata. En las estimaciones que yo tengo, más o menos sería alrededor del 25 al 30%. ¿No? El resto realmente esta elección fue más un referendo para López Obrador más que un apoyo sobre Claudia. Creo que hay dos formas de pensar esto. Para mí, el instrumento, el único instrumento desde los 90 que realmente, que ha sido la real oposición de los presidentes en México, es el Tratado de Libre Comercio. Es el único institucionalmente desde entonces. Todo lo demás es realmente secundario y dependiendo del nivel de aprobación presidencial que tiene cada presidente, decide o no cómo validarse con el mercado, ¿no? O pensar que cambios en indicadores macro podrían moverlo. El más importante es el tipo de cambio. Y la verdad es que ahorita el tipo de cambio, ahorita está cerca de 18.5, entre 18.3 y 18.5. La verdad es que la mayoría de los modelos económicos lo que muestra es que un precio fair o justo, de acuerdo a la estructura económica de México, del peso, debería estar alrededor de 20 pesos, 20.5. Y técnicamente un peso más débil es benéfico para la balanza de pagos mexicano. Quitar el superpeso es bueno para levantar al sector manufacturero que otra vez estaba de facto en recesión en 2023. Y que este primer trimestre de este año ha tenido mejores indicadores y entonces con un peso un poco más débil le da un gran respiro a la industria manufacturera. Ahora, la pregunta es, si estas fuertes variaciones del peso primero moverían a López Obrador y segundo moverían a Claudia, ¿no? En cuestión de políticas públicas. Hasta el momento no ha habido ninguna caída de la aprobación presidencial de López Obrador desde las grandes fluctuaciones del peso en los últimos días. Ahora, podrían tardar en verse, pero lo que yo he visto en los últimos 2 a 4 años es que grandes choques macroeconómicos no mueven esa aprobación presidencial. Entonces yo no esperaría que López Obrador va a estar atento a lo que digan los mercados, pero no va a modificar su esquema de política pública, no en el corto plazo. Ahora, por el lado de Claudia, es cierto que como su legitimidad propia es mucho más pequeña que la de López Obrador, debería de prestarle un poco más atención a los mercados extranjeros y a los mercados en general. Ahí lo que creo es que va a ser una estrategia como de retórica positiva, que va a tratar de hacer buenas nominaciones en ministerios clave. El primero fue confirmar a Ramírez de la O en Hacienda.
La siguiente gran pregunta es ¿a quién pondrán en Pemex? Pero fuera de que a quién pongan en Pemex, están tratando de mandar señales positivas de que van a reestructurar la deuda de Pemex. Y eso es muy positivo para los mercados en ese sentido. Entonces, si a mí me preguntaras, lo que va a pasar en México es que vamos a tener un periodo de alta volatilidad por 6 meses. Uno, por cambios de reformas constitucionales. Dos, por la elección en los Estados Unidos. Y eso va a hacer que el precio de México regrese a niveles un poco más controlables y estables. Y desde ahí, como Claudia tiene una postura un poco más conciliatoria, mucho más calmada, va a comunicar mucho mejor, de una forma más pro mercado, va a ser puro upside de ahí en adelante. Entonces, de hecho, los mercados les va a parecer bastante positivo eso, o al menos esa sería mi expectativa. Entonces, este contrapeso de mercado no creo que sea tan presente por él. El arranque del próximo sexenio presenta un panorama de la política mexicana distinto que el que tuvimos durante muchos años. No solo es un viraje en términos de las políticas públicas, sino estamos hablando de un rediseño del Estado mexicano y las instituciones que lo conforman. La plataforma de campaña de Claudia Sheinbaum nos brinda indicios de qué prioridades perseguirá en su gobierno. No obstante, la transición de gobierno ha estado marcada por presiones claras del presidente López Obrador para que Sheinbaum no zigzaguee. AMLO piensa usar la mayoría calificada ganada en las urnas para cimentar su visión de país y con ello su legado. Las consecuencias de estas decisiones, para bien o para mal, las tendrá que absorber la presidenta electa y el resto de los mexicanos. Solo el tiempo nos dirá el alcance que tengan las decisiones que se tomen a partir del 1 de septiembre. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Después de unas semanas que estaremos en pausa por el verano, regresaremos en agosto para platicar sobre la otra gran elección que afectará a nuestro país: la tétrica revancha entre Joe Biden y Donald Trump con miras a la presidencia de Estados Unidos. Mientras tanto, te agradecemos que nos hayas escuchado y te pedimos que nos ayudes a llegar a más personas compartiéndonos con tus familiares o amigos en tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts y Spotify, buscando La Plaza de Toro. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelAngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.